Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. Voy a compartir la pantalla. Sí. Todo el material que hemos utilizado les aparece en Classroom. Sí lo han podido descargar, ¿verdad? Sí, licenciada, gracias. Sí, gracias. Okay, Sí, licenciada. Bueno, gracias. Entonces, vamos a continuar. Lo que veamos hoy es parte del parcial del viernes. Creo que hoy terminaríamos el contenido del parcial del viernes. Lo que veamos mañana es para el examen final. Como les decía, no quiero cargarlos mucho para este examen. Comprendo que es demasiado contenido, a pesar de que quitamos un modelo porque no da tiempo. Cada modelo lleva por lo menos 2 días para explicarlo y poder entender un poco. Entonces, independientemente de que ustedes después puedan repasarlo, pero por eso quitamos el Balazar Samuelson, pero aún así es mucho contenido. Entonces, llega hasta Mondel Fleming el examen del viernes. Según el calendario oficial, si ya lo pudieron ver en Facebook, el examen está programado para empezar a las 6 de la tarde. Eso tiene una duración de 2 horas y 20 minutos para cargar el material, como usualmente lo hemos hecho. El tiempo está medido, tiene bastante holgura. No creo que tengan problemas con el tiempo. Eso es lo que yo esperaría. Y lo que habíamos visto en las sesiones previas, habíamos hablado de movilidad perfecta de capitales. ¿Y cuáles son las condiciones que se deben cumplir para hablar de movilidad perfecta de capitales? ¿Se recuerdan? Decíamos que se deben cumplir ciertas condiciones. ¿Alguien me dice una de ellas? Rigidez en los precios. Bueno, los precios constantes es parte del modelo keynesiano. Pues. Ajá, no tanto de que nos indique por qué es movilidad perfecta de capitales. Es un supuesto de este modelo, pero no nos señala por qué hay movilidad perfecta de capitales. ¿Que las tasas de intereses son iguales? Las tasas de interés, a ver qué dicen acá. Sí, que y estrellas son iguales. ¿Y qué quiere decir eso? Que ambas tasas sean iguales. ¿Cómo le llamaban en micro a cierto tipo de bienes? En este caso, los bienes son activos financieros, ¿verdad? Sustitutos perfectos. Sí, tienen que ser estos activos sustitutos perfectos y sabemos que para que sean sustitutos perfectos deben tener el mismo rendimiento y cumplir esa condición que ustedes señalaban. Más cuando hablamos de movilidad de capitales, estamos hablando de la forma en la que los movimientos de de capitales fluyen de un país a otro, es decir, qué tan fácil es que los flujos se muevan entre países o qué tan difícil es. Esa es la movilidad de capitales, ¿sí? Entonces, el grado de libertad de ese movimiento entre países no necesariamente es perfecto, ¿verdad? Es perfecto cuando se cumple esa condición que señalábamos. ¿Y qué más podemos decir al respecto? Alguien lo había dicho en una sesión previa. Hay otra condición importante. Y sí lo habían dicho ustedes. ¿Alguien lo recuerda? Sí, no existen riesgos asociados. Ajá, ¿qué más? ¿Y qué significa que no hay riesgos asociados? Que no hay barreras de impuestos o barreras legales. Exactamente, Erika, que no hay obstáculos para que estos flujos de capital se muevan entre países. O sea, no hay barreras, como dice Erika. Entonces, básicamente estamos hablando de 2 condiciones, ¿verdad? Que no haya ningún control sobre estos movimientos de capital. Es decir, que
los inversionistas puedan decidir dónde colocar sus recursos sin ninguna restricción, sin ninguna interferencia. Y la segunda condición es que estos activos financieros sean sustitutos perfectos. Es decir, que para el inversionista es indiferente su decisión sobre cuál de los dos, suponiendo que son dos, ¿verdad? Cuál de los dos activos financieros va a elegir. ¿Por qué? Porque tienen el mismo rendimiento, ¿verdad? Eso es lo que habíamos estado hablando. Pero no necesariamente se cumplen esas condiciones, ¿verdad? Hay otros factores, ustedes aquí señalaban algunos, como el riesgo. Entonces podemos decir que pensando siempre en que la balanza de pagos está en equilibrio, la balanza de pagos va a depender de otros elementos adicionales. Aquí ya miramos una ecuación distinta, ya un poco más pegada a la realidad, buscando siempre, venimos flexibilizando supuestos, vamos a flexibilizar el de la movilidad perfecta porque ya vemos otros elementos. Entonces decimos que va a depender positivamente. ¿Qué es Y estrella? Producción del extranjero. Entonces es el PIB del otro país, ¿verdad? O el PIB internacional. Acuérdense que el A sub 0, A sub 1, A sub 2 son parámetros, ¿verdad? Esto lo tuvieron que haber visto en econometría. Son resultado del corrimiento de los modelos. Vemos elementos que también señalan una relación directa entre la balanza de pagos y tipo de cambio nominal, precios internacionales, precios locales. Va a depender negativamente. ¿Qué dijimos que es M? La propensión a importar. Sí, la propensión marginal a importar por la producción local, ¿verdad? Aquí tenemos otros elementos y es la tasa local. Este va a ser la prima de riesgo. Tita prima de riesgo. ¿Sí? Imagínense, ya estamos considerando acá un factor de riesgo, en este caso la prima de riesgo. ¿Sí? O sea que aquí ya estamos incluyendo otras variables. Luego, sabemos que depende negativamente de la tasa internacional, el tipo de cambio esperado y el tipo de cambio observado, que eso estamos hablando de ¿cómo le llamábamos anteriormente? Depreciación esperada, ¿verdad? Sí, perdón, ¿alguien iba a hablar? No, solo se activó. Bueno. ¿Qué vemos acá? ¿Les parece conocido todo lo que tenemos ahí? Debería. ¿Qué vemos ahí? Tipo de cambio nominal. Todo lo que se ve en el corchete. Ah, Tipo de cambio nominal es la E. ¿No les suena conocido? Precios Sí, de los extranjeros menos los precios locales. Ajá, ¿y cómo se llama todo eso? Donde yo marqué el corchete, todo lo que está en el paréntesis. ¿Cómo se llama? Sí, Tipo de Carlos. cambio real. Exacto, entonces aquí tenemos el tipo de cambio real. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Qué tenemos por acá? No sé si lo logran ver. Ese es el rendimiento del activo extranjero. Sí, y seguimos asumiendo que tenemos una balanza equilibrada. Y si tenemos una balanza equilibrada, ¿cuál es el saldo? 0. Sí, entonces el saldo es 0, ¿verdad? Es decir que la variación de las reservas monetarias internacionales es igual a 0. No hay variación. ¿Qué es lo que generalmente hacemos para encontrar la ecuación IS y la LM?
y lo hemos hecho antes. Lo hicimos también con la función de balanza de pagos, pero más sencilla. Solo quiero recordarles el objetivo de hacer esto. ¿Qué es lo que queremos graficar? Sí. No sé quién iba a hablar por ahí. No sé si vi a Manfred que iba a hablar, o solo se estaba uniendo. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? O sea, ya tenemos los elementos que determinan el saldo de la balanza de pagos. Este modelito todavía se queda corto, pero ya agregamos más elementos para hacerlo más realista. ¿Qué hacíamos para encontrar la relación IS y la LM? La tienen en pantalla, ¿verdad? Despejar la tasa de interés. Sí, en función de Y, ¿verdad? ¿Por qué estamos despejando la tasa de interés en función de Y? Recuérdense que eso es lo que está, esos son los ejes que usamos. Esa es la razón detrás. Por eso llegábamos a determinar gráficamente el modelo ISLM, porque es justamente lo que estamos graficando en cada eje. En el eje horizontal ya sabemos que tenemos a Y y en el eje vertical tenemos la tasa de interés. Entonces, tenemos que hacer lo mismo ahora, despejar la tasa de interés en función de Y. ¿Cómo nos quedaría? Háganlo y me dicen. Quiero que practiquen también. Me avisan si alguien lo tiene, por favor. Ustedes ya están a estas alturas acostumbradísimos a hacer estos despejes. ¿Alguien lo vio ya? Nirvana, usted que siempre intenta. Se me fue Nirvana justamente cuando le estaba hablando. Ah, ya regresó, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguien ya lo tiene? De todos modos, yo se las voy a escribir, pero ya regresó Nirvana. Nirvana, ¿usted ya lo tiene? Usted que siempre intenta. No, Lita, lo estoy haciendo. Ok. Aníbal. ¿Todavía lo está haciendo? Sí, licenciada, aquí estoy. Sí lo está, todavía lo está haciendo, le preguntaba. Sí, estoy intentando. Ok. Bueno, se los escribo y ustedes me dicen si les quedó diferente o si es, recuérdense que se puede escribir de distintas formas, pero dice lo mismo. Por cuestiones de posteriores operaciones, yo lo dejo de esta forma. Menos A sub 0 por Y internacional, menos A sub 1. Dejo todas las A juntas, por simplicidad, como les decía. Por todo lo que está en el paréntesis, lo dejo igual, más P estrella, menos P,
más A sub 2 y estrella más la prima de riesgo tita más la depreciación esperada, que es ese diferencial. Todo esto partido a sub 2 y dejo separado la propensión marginal a importar partido a sub 2 por Y. Me dicen si les queda algo similar, tal vez si lo reordenan de otra forma les pueda quedar similar. Lo que hay que intentar es dejar los parámetros similares agrupados, es decir, todas las A agrupadas. Sí, Michael. Solo el A que tiene arriba fue porque lo multiplicó con los parámetros. Por eso le quedó arriba y abajo, ¿no? Ah, el A sub 2. Ajá. Sí, sí, fue porque Ok. lo moví. Gracias. Nirvana. Sí, Ligda, solamente la BP equivale a la Y, disculpe. O sea, se sustituye BP por Y. BP, ¿dónde está la BP? Me perdí. Ah, no. Es que... No. Ahí le acabo de poner el 0. Mire, dijimos que como una balanza equilibrada les preguntaba, el saldo es igual a 0. Sí, Todo lo demás. Por eso se desaparece, porque el saldo es igual a 0. Justamente se los acaba de escribir, lo escribí nuevamente, pero más abajo para que no se me confundan. Y para no escribir toda esa expresión tan larga. Pero significa que el 0 es igual a todo lo que está del lado derecho en la igualdad, porque estamos hablando de que hay equilibrio, ¿verdad? Es una balanza de pagos equilibrada. Y tenemos una balanza de pagos equilibrada cuando ¿qué? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es igual a 0? Cuando qué, ajá, pero la suma de los saldos, ¿cómo es? ¿La suma de qué y qué? Saldo de cuenta De la corriente cuenta y saldo de corriente y la cuenta capital. capital. Exacto, sí. ¿Lo recuerdan los demás? Entonces sí les queda igual, ¿verdad? Sí. Bueno, y si no les quedó igual, pues traten de hacerlo de esta forma, porque va a ser más simple analizar la pendiente, que es a lo que vamos a proceder. Les decía ayer que hablar de el tipo de movimiento de los capitales no es sencillo. Y también les decía que todo lo tenemos que demostrar. Hablábamos anteriormente de un supuesto muy fuerte, movilidad perfecta de capitales, pero implícitamente estamos hablando decíamos que aquí tenemos Y, aquí R, y hablábamos de una curva. ¿Cómo se llama esa curva? Lo que tenemos despejado es la función de la balanza de pagos, ¿verdad? ¿Cómo se llama la curva que estamos buscando? ¿No se recuerdan? ¿Cómo se llama el modelo? Mondel-Fleming o ISLMBP. Ajá, y entonces se le agrega BP porque estamos buscando precisamente graficar esa función también, la BP. Ya tenemos la IS y la LM, lo vimos ayer cuando estábamos haciendo el análisis gráfico, pero ahora estamos flexibilizando el supuesto y necesitamos determinar la pendiente. ¿Cómo determinamos las pendientes? Derivando. Derivando, entonces acá haríamos lo mismo, ¿verdad? Derivar la tasa de interés con respecto siempre a Y para determinar el valor de la pendiente. ¿Cuál sería el resultado acá? Sería M partido a 2. Tiene partido a 2, exacto, muy bien. Sí, estaba fácil, ¿verdad? ¿Y este número cómo resultaría ser? Negativo, positivo. Positivo. ¿Sí? ¿Los demás qué dicen? ¿Están de acuerdo? Positivo, sí. Veámoslo acá.
Ya se los dejé por si no me entendían la letra. Entonces, aquí tenemos dibujada una pendiente positiva, es decir, que el resultado de esta operación es mayor a 0, ¿verdad? Ahí estamos de acuerdo. ¿Y qué elementos tenemos ahí? Es decir, ¿qué es lo que está determinando el grado de inclinación de la función de la balanza de pagos? ¿Qué es lo que nos resultó de esa operación? M sí sabemos qué es, ¿verdad? En el numerador tenemos la propensión marginal a importar. ¿Qué vendría siendo el parámetro A sub 2? Vean que está acompañando tasas de interés y la depreciación esperada. ¿Qué nos estaría señalando entonces? Como les digo, todo tiene que tener sentido. Entonces, eso es lo que nos está señalando en este modelito, es el grado de sensibilidad de la balanza de capitales ante el rendimiento de los activos financieros, ¿sí? Es una sensibilidad también, como lo hemos visto en otros modelos más sencillos. ¿Sí me siguen? Repito, grado de sensibilidad de la balanza de capitales ante el rendimiento de los activos financieros. Y véanlo ahí, todo lo que tenemos dentro de los paréntesis, porque todo esto está dentro del corchete, si se dan cuenta. Tenemos tasas de interés y la depreciación esperada. La prima de riesgo que ya habíamos hablado de ella. Entonces, ¿qué está determinando la pendiente en todo caso? De la función de la balanza de pagos. ¿Qué es lo que estaría determinando? Esos dos elementos, ¿verdad? Ajá. Aquí vemos un resultado mayor a 0. Es decir que esos dos elementos, la propensión marginal a importar y la sensibilidad de la balanza capital ante el comportamiento de los activos financieros, van a determinar el grado de inclinación de la función BP. ¿Sí? Recuerden que no estamos usando numeritos, también se pueden usar numeritos para comprobar eso. ¿Y qué quiere decir esto? Aquí tenemos un resultado positivo. Se aumenta la producción, ¿qué se esperaría que se genere? Partiendo de ciertas condiciones iniciales de equilibrio, ¿verdad? Si aumenta la producción local, ¿qué estaría pasando en cuanto al comportamiento de la cuenta corriente? Williams, le vi intención de hablar. Me arrepentí. Pero bueno, la idea que tenía era que a mayor producción, ahí, bueno, tendería a exportarse más, ¿verdad? Por ende, habría una... Pero producción mucho más. local, ¿verdad? Producción local. Ujú. Porque Sí, cuando la producción internacional es la que aumenta, es cuando veíamos que hay una relación positiva con las exportaciones. De hecho, las exportaciones dependen de eso, ¿verdad? Si se produce más, necesitan más insumos, ¿verdad? No todos los insumos los encontramos en el país, algunos son importados. ¿Qué se generaría entonces en la cuenta corriente? entonces habría mayores importaciones. Entonces se genera un Un déficit en el saldo de cuentas de la cuenta corrientes, ¿verdad? corriente de la balanza de pagos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasa si se genera un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos? ¿Qué tiene que pasar para que se restablezca el equilibrio de la balanza de pagos? Aumentar el saldo de cuenta de capital, ¿Y cómo aumenta ese saldo de cuenta capital? subiendo la tasa de interés. Exacto, excelente, sí. Entonces, para que compensar este déficit, tendría que aumentar la tasa de interés local, por supuesto. Los demás
¿Nos siguieron con Williams? Disculpe, licenciada, ¿podría repetir? ¿Cuál de todo? Lo último que dijo. A lo de cómo se compensa el déficit generado por una mayor Sí, sí, sí. producción local. Bueno, se compensa, para que se compense, tiene que subir la tasa de interés local. Tomando en cuenta todo lo que tenemos acá, ¿verdad? Toda esa función. Sí, ahora sí, Gracias. María Paula, sí. Sí, Bueno, pero ustedes en el curso con el licenciado Ortiz hablaban mucho de las pendientes, ¿o no? ¿O me equivoco? Yo creo que hasta preguntas de examen eran. ¿O no? O ya se olvidaron del curso del semestre. Sí, que era dependiendo de la movilidad de capitales. Creo yo si era nula, imperfecta o perfecta. Ok, entonces, partiendo de acá, manejemos otros escenarios. ¿Qué pasaría? Ya dijimos cuáles son los determinantes que marcan la inclinación de la función de la balanza de pagos. Propensión marginal a importar y ese parámetro A sub 2, que es una sensibilidad de la cuenta capital ante el comportamiento de los activos financieros, que es A sub 2, ¿verdad? ¿Qué pasa si A sub 2 presenta un valor muy bajo? ¿Cuál sería el comportamiento de la pendiente? ¿Cómo sería en principio el grado de sensibilidad de la balanza de capital? licenciada, si no estoy mal, si A2 es menor, la pendiente va a ser mayor. O algo ¿Los así demás había sí? entendido. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, más inclinada, licenciada. Más inclinada, seguros que más inclinada. Si el valor de A sub 2 es muy bajo, pensemos en que es un valor muy bajo, ¿cuál sería? Pensemos que es igual a 0. Es un valor muy bajo, ¿verdad? ¿Cuál sería el comportamiento? ¿Cómo sería el grado de sensibilidad? Bajo, ¿verdad? Porque el grado de sensibilidad lo está marcando A sub 2. Positiva por ser mayor al numerador, dice por ahí alguien. Dice Daniel, positiva por ser mayor al numerador. ¿Cuál sería la forma de esa curva? ¿Sería positiva la pendiente? Tendría que ser horizontal, licenciada, si fuera 5 partido C. O vertical. ¿Alguien más? Quiero que analicemos, porque yo creo que ahí se perdían un poco en el curso. Por eso no hay mucha claridad. A ver, Aníbal. Sí, licenciada. Pues mientras más pequeño es A sub 2, la pendiente, pienso yo que va a ser mayor. ¿Y cómo es la forma de la curva entonces? Sería más inclinada. Más inclinada. Ajá. ¿Por qué sería más inclinada? Sería más plana, ¿no? Ajá, pero ¿por qué sería más plana? O sea, póngale números. Sí, licenciada, sería más plana. La pendiente sería ¿Y qué más pasa? plana. Se los dejo de otra forma, que es el otro escenario.
Ustedes me dicen a cuál corresponde cada uno. Y si es igual al infinito. ¿Sería más inclinado? Aníbal, ¿ahora cómo lo ve ahora? Con esos dos escenarios. No habría tanta sensibilidad, ¿verdad, licenciada? O no, no sé si estoy mal. La sensibilidad se va al infinito. ¿Adopta valores qué? Si dijimos que adopta valores muy bajos, por eso les coloqué 0. Y cuando se va al infinito es todo lo contrario, ¿verdad? Ahí sí sería vertical, licenciada. Aquí sería vertical. ¿Qué Sí. dicen los demás? Adelante, Carlos. Recuerdo que cuando era igual a 0, la BP era horizontal. Y en este caso que es infinito, como dice mi compañera, es vertical. Pero ustedes, ¿qué era lo que analizaban? Es que tal vez por eso se me están perdiendo un poco. No sé cómo lo analizaban con el licenciado Ortiz. Siempre tenían un grado de sensibilidad, porque no sé si partieron de una función similar. Lo hicieron así. No, esa parte no la hicimos así, según yo recuerdo, licenciado. Ajá, yo sé que no la hicieron así. Por eso lo desarrollo de esta forma, porque sé que no había claridad. Entonces, considerando todo lo que tenemos acá, y ya sabemos qué significa cada parámetro, cada elemento que tenemos en la función. ¿Ustedes cómo determinaban la pendiente? ¿Qué, aparte de la propensión marginal a importar, qué tenían en el numerador? ¿Tenía solo m? ¿Y en el denominador? ¿O no lo hicieron? Simplemente dijeron... ¿O en qué se basaron? ¿Me podrían decir? ¿No se recuerdan? ¿O no lo vieron? Licenciada, M es la propensión marginal a importar, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Eso sí lo usaban. Entonces tiene valores de... Sí, está entre 1 y 0, ¿verdad? O sea, entre 0 y 1, sí. Ah, sí, entre 1 y 0. Entre 0 y 1. Entonces, sí. ahí ya cambia la cosa, pero solo déjame. Entonces, si es igual a 0, es vertical. Eso dice Ana. Pero ¿por qué es vertical? Lo que quiero, más allá de que me den una respuesta, es que me la justifiquen. ¿Ana? ¿O alguien más? Aníbal, ya lo veo difícil. Yo, licenciada, yo creo que es vertical porque no hay ningún cambio en el eje vertical, o sea, se mantiene constante. ¿Cuál de los dos es vertical? Licenciada, perdón. Donde A sub 2 es igual o se aproxima a 0 o cuando tiende al infinito. ¿Sí, María Isabel? Cuando es igual a 0 tendría que ser vertical, ¿verdad, licenciada? Porque hay como no hay movilidad perfecta de capitales. Ajá, pero no es porque no hay movilidad perfecta de capitales. O sea, aquí lo estamos demostrando matemáticamente. Sí, y si no hay movilidad perfecta de capitales, ¿cómo es la movilidad de capitales? Casi nula sería en este caso, sería nula, ¿no? Adoptamos un valor extremo, 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Nula. Bueno, entre más pequeño es A sub 2, entre más bajo su valor, es decir, entre menor es el grado de sensibilidad de la balanza de capitales, se esperaría, o no se esperaría, debe ser así, la pendiente va a ser más empinada, ¿sí?
que sea más Sí, extremo, licenciada. quiere decir que se va, usamos un valor extremo, usamos 0, entonces es completamente vertical. Curva BP, y eso significa que la movilidad de capitales es, lo decía María Isabel, ¿cómo? Nula. ¿O de qué otra forma la podemos llamar? Imperfecta, ¿no? Totalmente imperfecta. Totalmente imperfecta. ¿Alguien más me habló por ahí? No sé. Ana María, ¿fue usted, no? Sí, pero quería decir constante, pero no era eso. Ah, bueno, está bien. Totalmente imperfecta. Sí, Erika. Gracias. Revisando los apuntes del semestre, nosotros lo analizamos con el licenciado con la variación de los flujos de capital sobre la variación de la tasa de interés. Y sí nos vimos ese mismo caso cuando la BP es vertical y explicaba el licenciado que es que mientras más se mueva R, no van a ingresar flujos de capital. Entonces hay una movilidad imperfecta de capitales cuando la pendiente de BP es cualquier pendiente positiva de BP describe una movilidad imperfecta de capitales. Es correcto, es correcto. Se dan cuenta, independientemente de lo que consideremos dentro de la función, pues ya tenemos un comportamiento esperado. O sea, es consistente con lo que explicaba el licenciado Ortiz. También hablamos un poco de la tasa de interés local, ¿verdad? Por eso les preguntaba en esta parte, en esta era cómo se compensaba el déficit en cuenta corriente, ¿verdad? Porque quería justamente llevarlos a eso. O sea, la intención es que puedan comprender estos escenarios, porque yo creo que no lo comprendieron en el semestre. Esto venía en el examen, según tengo entendido. Entonces hubo mucha confusión porque no se comprendió a totalidad. Y recuérdense que aquí en Escuela de Vacaciones, ese es el objetivo, que se puedan fortalecer a aquellas áreas donde ustedes mostraron debilidad para poder vencer el curso. Y este otro caso extremo, donde la sensibilidad tiende al infinito, ¿qué podríamos esperar acá? Que sea horizontal. Sí, es decir, que se va aplanando conforme A sub 2 crece, ¿verdad? Y aquí un caso extremo hacia el infinito, pues es completamente plana. Sí, ¿cómo le llamamos a esto? Que ya lo conocemos, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a esta movilidad? Lo vimos en los escenarios de ayer, movilidad perfecta, ¿verdad? De capitales. Que partiendo de la función que venimos analizando, equivale a decir que dijimos que para que se cumpla que son activos financieros sustitutos perfectos, ¿qué tiene que ocurrir? Lo mencionábamos al inicio. Sean iguales las tasas. Y recuérdense que entonces estamos hablando de tasa de interés local. ¿Qué fue lo que agregamos ahora? Una prima de riesgo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, considerando esta información que traemos, tendríamos que descontarle esa prima de riesgo menos tita, que va a ser igual a ¿qué? Al rendimiento del activo extranjero, que es igual a I más ¿qué? Y lo tenemos acá, de hecho yo se lo señalé. Lo que está en el corchete, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Es el rendimiento del activo extranjero. Entonces, ya lo tenemos ahí. Es igual a la tasa de interés internacional más la depreciación esperada, que es igual al tipo de cambio esperado menos el tipo de cambio observado, ¿sí? Y esta ecuación, ¿cómo le llamábamos? ¿Cómo le llamamos a esta ecuación?
Lo vimos la semana pasada, creo. Perdón, no escuché. La paridad del poder, la paridad de las tasas de interés. Creo. Exactamente. Paridad de las tasas de interés, sí. ¿Sí? ¿Les hace sentido todo lo que estamos viendo? O sea, ya, es decir, que lo que vimos en las clases previas lo seguimos utilizando, lo estamos flexibilizando ciertos supuestos, agregando más elementos para hacer más realista el análisis. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Dudas, no? Entonces, ¿qué está? Hablábamos también en alguna clase cuando hablábamos del tipo de cambio nominal, ¿qué es lo que está determinando el tipo de cambio nominal? ¿Qué estaría determinando? ¿Cómo sabemos qué determina el tipo de cambio nominal? ¿Qué tendríamos que hacer utilizando la información disponible? ¿Qué se les ocurre? ¿Tenemos esa información en pantalla? ¿Cómo determinamos el tipo de cambio nominal? Vimos hasta un caso aplicado para Guatemala, ¿verdad? Solo lo describí, al igual que lo hicieron en el semestre. ¿Cómo determinamos la tasa de interés local? Si están todos por ahí. Ya se me perdieron. Para determinar la tasa de interés lo despejamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos para encontrar qué determina el tipo de cambio nominal? Despejar también, ¿verdad? Despejamos para E. ¿Cómo nos quedaría? Lo voy a dejar por aquí abajo. Tendría que quedar algo así. El tipo de cambio, 1 partido, A1 más A2. Esto por simple despeje lo encuentran. Me confirman mañana si llegaron a ese resultado. Es el diferencial de precios, A2. Tasa de interés internacional, prima de riesgo, tipo de cambio esperado, tasa de interés local, más, vamos a ver qué tenemos por ahí. M por Y. ¿Sí? Esos serían los determinantes para el tipo de cambio nominal. Lo que quiero que vean es que si es consistente con el trabajo que hicieron algunos autores guatemaltecos para el caso precisamente de Guatemala, para que les haga sentido. ¿Y esto ante qué tipo de movilidad de capitales sería? O se los pongo de otra forma. Para que el tipo de cambio aumente, ¿cuál sería el comportamiento del PIB internacional? Estoy haciendo un poco, practicando un poco la intuición. Para que el tipo de cambio nominal aumente, ¿qué pasa con la producción internacional? ¿Tiene que caer o tiene que subir? ¿Y por qué? ¿Alguien por ahí?
Williams, me acuerdo que usted lo tenía claro. Tendría que bajar, ¿no? La Ujú. producción del extranjero. Sí, ¿por qué? ¿Por qué tendría que caer? Bueno, habría una contracción de las divisas, siento yo, y por ende habría una escasez de dólares en el caso de Estados Unidos, supongamos. Sí, Por ende, exacto. se tendría que apreciar nuestro... ¿Verdad que sí saben y no me contestan? No, tienen que mostrar más seguridad, igual si se confunden. Para eso estamos todos acá, no se preocupen. ¿Y qué pasa en el caso de la producción local? Perdón, ¿será que pueden repetir? Lo que dijeron del PIB internacional que debe caer porque las divisas, ¿qué? Williams. Lo que pasa es que habría una contracción en la economía exterior, entonces habría como una escasez de divisas. Y ahí me quedé. Gracias. Es por el consumo internacional, ¿verdad? Vía exportaciones. ¿Qué pasa? Es lo que dijo Williams, pero también lo pueden relacionar ya hablando de exportaciones. Sí, Julia, sí. Ujú. Entonces, si se exporta menos, ¿qué pasa con los flujos de divisas? Ingresan menos, ¿verdad? Sí, Williams. Es más o menos su lógica Sí, sí, explicada sí. de otra forma, pero es lo mismo. Y en el caso de la producción local, les decía ahora, para que aumente el tipo de cambio, ¿qué tendría que pasar con la producción local? Si aumenta la producción que les decía de las importaciones. Aumentan. Entonces, ¿cómo sería el sentido? Se los señalo para que me indiquen qué pasaría con la producción local entonces, para que aumente esa E que tenemos ahí. Sí, María Paula. ¿Aumentaría? Si no estoy mal. ¿Los demás? Pero es por vía producción local asociado a que si hay una mayor producción, se necesitan más insumos, por ejemplo, ¿verdad? Aumentan las importaciones. ¿Sí? 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 ¿Alguien con dudas por ahí? Bueno, hablemos de la tasa de interés, que esto sí deberían respondérmelo, la tasa de interés internacional. ¿Cuál sería el comportamiento que tendría que mostrar para que suba el tipo de cambio nominal? Esa sí, pensé que me la iban a responder más rápido. Hemos hablado de los flujos de capital, ¿verdad? Motivados por el comportamiento de la tasa. Tiende a aumentar. ¿Y cuál sería la lógica, Michael? Porque yo lo vi así como si aumenta la tasa internacional, se hace más atractiva a esa, y entonces salen los flujos y se deprecia la moneda, perdón. Sí, porque hay una fuga de capitales, ¿verdad? Se están yendo las divisas fuera del país, porque el país que presenta una mayor tasa de interés se vuelve más atractivo, ¿sí? Entonces, regresando a los determinantes del tipo de cambio nominal, que vean todo lo que podemos analizar a raíz de la función que les presentaba al inicio. Lo que ustedes ven acá es para movilidad perfecta o movilidad imperfecta de capitales. Sería movilidad perfecta, ¿no? ¿Por qué sería movilidad perfecta? ¿Qué dijimos Por que era movilidad perfecta? Esto de acá. ¿Por qué? Porque no hay restricciones, decíamos. ¿Sí? Entonces, este caso de acá
es para movilidad imperfecta de capitales. Para movilidad perfecta, que es la que encerré en el cuadrito, en el primer cuadrito verde. Lo voy a pintar de otro color para que no se confundan, lo voy a pintar de negro. Los determinantes del tipo de cambio cambian, ¿verdad? Sería el despeje más sencillo, tasa de interés internacional más la prima de riesgo, el tipo de cambio esperado menos la tasa de interés. Esos son los determinantes ante una movilidad perfecta de capitales. En conclusión, aquí vemos movilidad perfecta, movilidad imperfecta, y teníamos también el otro caso, ¿verdad? Movilidad nula. Lo voy a dejar aquí encima. Licenciada, perdone, no sé si podría repetir el último caso en donde la tasa de interés internacional sube. El último del cuadrito que tiene ahí. Vaya, ¿qué pasa? Lo decían por acá. Si la tasa de interés que prevalece en el mercado internacional, estamos hablando de activos financieros, ¿qué es más atractivo para nosotros? ¿Adquirir el bono local o el extranjero? Le pregunto. ¿El extranjero? Ajá, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué propicia eso? Que los inversionistas decidan invertir en el bono extranjero y se propicie una salida de capitales en la economía local. ¿Qué pasa después? ¿Qué decíamos que ocurría con la demanda de divisas? Lo decíamos ayer en los escenarios que manejábamos en movilidad perfecta. La intuición es la misma. ¿Qué pasaría? Se van los capitales. Hay menos divisas en la economía, ¿verdad? ¿Qué situación propicia eso? Les decía que el tipo de cambio también es un precio, ¿verdad? Y que está determinado por las fuerzas de oferta y demanda. ¿Sí, María Paula? Perdón, Michael, dígale usted. No sé si aumenta la demanda. Y si aumenta la demanda o hay una menor oferta, ¿qué es lo que pasa con el tipo de cambio? Aumenta, ¿verdad? Por eso es que aumenta. Por la fuga de capitales. Licenciada, aquí en este caso que dice que el tipo de cambio nominal aumenta, estamos hablando de que se deprecia la moneda, ¿no? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos que es cuando el tipo de cambio aumenta? Si pasa de 7 a 8, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Se deprecia. Está perdiendo valor, ¿verdad? Sí, todos Ahí. bien ahí, ¿verdad? Sí, En términos nominales. Sí, es que se me hace como más fácil cuando hablamos de apreciación y depreciación, pero sí me cuesta cuando dicen el tipo de cambio sube o baja, es como, le doy como vuelta. Sí, no, tiene que tenerlo todo claro, es que por eso no me gusta que se aprendan las cosas, no son fórmulas, les digo siempre. Tienen que seguir la lógica, la intuición, y por eso les hablo que también el tipo de cambio está determinado por las fuerzas del mercado, oferta y demanda, es un precio más, es un macroprecio. ¿Sí? ¿Los demás claros? Yo les advertí que conforme fuéramos avanzando en las sesiones iba a complicar un poquito más, ¿verdad? Pero esto es parte del curso. Bueno, lo demás se los dice acá. Pero dudas ahí. Que si no tienen dudas, vamos a ver ya los escenarios. Ayer vimos escenarios. Hoy vamos a seguir con escenarios, pero ya en otro contexto. Acuérdense que a lo que apuntábamos era a cubrir lo que ustedes vieron en el curso, lo que ustedes expusieron en algún momento, siguiendo siempre los dos regímenes cambiarios. Vamos a empezar con el sistema de tipo de cambio fijo, pero ahora ya en movilidad imperfecta. Ayer lo vimos con movilidad perfecta capitales, hoy movilidad imperfecta, ya sabemos por qué podemos observar esa situación. Entonces ya sabemos que si, empezando con el análisis de inicio, sabemos que la forma de la curva BP
ya no es completamente plana como lo veíamos ayer, porque ya ese supuesto se flexibilizó. Ya no hablamos más de movilidad perfecta de capitales. Aquí sí hay restricciones, ¿verdad? Entonces, hablamos de una pendiente positiva. ¿Sí? Partiendo siempre de condiciones iniciales donde el equilibrio es igual a E sub 0, con un nivel de producción Y sub 0 y un nivel de tasa de interés local Y sub 0. ¿Qué dijimos que es? ¿Qué pasa cuando la movilidad es imperfecta? ¿Qué pasa con las tasas de interés? Porque si se dan cuenta, ya no coloqué la tasa de interés internacional ahí. ¿Por qué? Porque ya no son iguales. Ya no son iguales, ya hay restricciones, ¿verdad? A la movilidad de capitales entre países. Ya no tenemos activos financieros que sean sustitutos perfectos. Entonces, empecemos con el primer escenario. Aquí les voy a mostrar solo 2 escenarios. Empecemos por una política fiscal expansiva a través del manejo del gasto público. Primer efecto. Licenciada, ¿con qué tipo de cambio habíamos dicho? Fijo, ¿no? Fijo. Sí, fijo, gracias. Muy bien. Primer efecto, política fiscal expansiva a través de un ajuste del gasto público para mantener el movimiento que veíamos en los otros escenarios. ¿Qué pasaría inicialmente? Aumenta el gasto. Exacto, aumenta el gasto público. Si aumenta el gasto público, ¿qué pasa? Ahorita ya voy más rápido porque lo que Aumenta cambia la aquí, demanda agregada. aumenta la demanda agregada. ¿Y qué movimiento se propicia? Un movimiento es la... Ay, joder. Y Tenemos ahí, Demanda agregada mayor que demanda ingreso. agregada, ¿la asociamos a qué mercado? De Bienes. A la IS. Entonces es, ajá, exactamente, la que se mueve es la curva IS, ¿verdad? Hacia la derecha, ¿verdad? IS prima. Hay un desequilibrio. Aquí voy a hacer menos apuntes, pero ustedes síganme. Hay un desequilibrio ahora en el mercado de bienes. ¿Qué pasa? ¿Cómo es ese desequilibrio? Exceso de demanda. Exceso de demanda. Entonces, ¿qué empieza a pasar en la economía? Aumenta porque los productores, las firmas necesitan producir más. Exacto. Entonces, vemos que la producción aumenta hacia Y sub 1 porque los empresarios van a querer satisfacer ese exceso de demanda. Como se contrata más personal, ¿qué ocurre? Hay más renta, entonces. La demanda de dinero. Aumenta la demanda de dinero por motivo transacción, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora en el mercado de dinero? Hay un desequilibrio con la demanda de dinero es mayor que la oferta de dinero, Sí, ocasionando excelente. un alza en la tasa de interés porque la demanda sube. Excelente. Entonces, la tasa de interés se ve presionada por el exceso de demanda en el mercado de dinero, alcanzando un nivel I sub 1. ¿Sí? ¿Y qué vemos ahí en esa situación? Que ahorita el análisis se complica un poquito más, como les decía, en este punto que voy a llamar I sub 1. ¿Hay equilibrio? ¿Qué tipo de equilibrio es? Exacto, ahí dice, Ana dice equilibrio interno. Exacto, hay equilibrio interno, pero no hay equilibrio externo, ¿verdad? De hecho, por eso solo se interceptan la curva IS y la LM, pero no la BP.
porque hay un equilibrio interno, pero no externo. Vemos una tasa local que aumentó. ¿Qué propicia esta situación? Incremento de flujos de capital. Ajá, se hace más atractivo el país, entonces empiezan a ingresar flujos de capital debido a una tasa de interés doméstica más elevada. ¿Qué pasa luego? Hay una entrada de capitales. ¿Qué propicia esta situación? Una apreciación, Ujú. ¿no? Sí, perdón. Una apreciación, pero no sé si sea eso. Sí, vaya, entran capitales, entonces si entran capitales, la oferta de dólares aumenta. Entonces, si aumenta la oferta de dólares, ¿qué pasa con el tipo de cambio nominal? ¿Sube o baja? Baja. Baja y por eso es que, ajá, exacto, baja el tipo de cambio, presentando, ¿qué decían por ahí? Ya lo dijeron, apreciación o depreciación. Apreciación. Apreciación, excelente. Sí, Daniel también sí, ya lo escribió. ¿Qué pasa luego? ¿Qué tipo de cambio tenemos en este escenario? Sería tipo de cambio fijo. Entonces habrían presiones a la apreciación, ¿verdad? Entonces, ¿qué Por hace? ende, ¿Qué la dijimos banca que central hace? ¿Qué hace el Banco Central entonces? debería de, ay, bueno, comprar dólares o venderlos. Ya no me recuerdo de compra. Compra, sí, compra. ¿Por qué los compra? Para que quede claro, quiero que ustedes me lo digan. Para extraer todos esos dólares que están extra, se podría decir, que están Sí, creando es esa que presión. aumentó la oferta, ¿verdad? Por la entrada de flujos de capital. Esto propició un desequilibrio en el mercado cambiario. Entonces, el Banco Central tiene que intervenir comprando dólares. Banco Central compra dólares. ¿Qué dijimos que pasa cuando el Banco Central compra dólares? ¿Qué da a cambio? Los quetzales. ¿Y tiene incidencia entonces en qué variable? No. ¿En qué variable? Curva LM. Ajá, pero ¿en qué variable? ¿Qué variable afecta? Afecta a la masa monetaria, ¿no? En principio. Así sube la oferta monetaria local, entonces la curva LM se desplaza a la derecha. Ujú. Sí, todos nos siguieron. Entonces, de esta forma, el Banco Central está implementando una política monetaria ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Expansiva. Expansiva, excelente. Ujú. Entonces, ahora sí, dígame qué movimiento se observa, porque se está moviendo la oferta monetaria en términos nominales y reales, porque estamos manejando precios constantes. Entonces, ya me lo habían dicho antes. ¿Qué movimiento observamos en la gráfica? La curva LM se mueve hacia la La curva derecha. LM a la derecha. Ujú. Más o menos así. LM'. ¿Sí? Bueno, aumentó la oferta de dinero. ¿Qué pasa ahora en el mercado de dinero? Es mayor la demanda de dinero, lo que provoca una baja en la tasa de interés. Ajá, exacto. Sí, entonces hay un exceso de oferta ahora en el mercado de dinero que provoca presiones a la baja en la tasa de interés local.
¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí distinguen lo que estoy dibujando. Sí. Ok, perfecto. ¿Qué más pasa? Entonces cae la tasa de interés, ahí sub 2, ¿verdad? Como ya, bueno, bajó la tasa de interés, va perdiendo como atractivo el mercado de activos financieros, entonces se esperaría que ya no entrara la misma cantidad, baje por ese efecto, ¿verdad? Pero partiendo de la medida inicial, todo se desprende de ese incremento en el gasto público, ¿verdad? ¿Y cuál es la intención de incrementar el gasto público? Crea crecimiento económico. Sí, porque es una medida con enfoque expansivo, ¿verdad? Esa es la lógica. Pero yo creo que ahí querían empezar otra vez ustedes el escenario, ¿verdad? No, solo estamos partiendo de una medida. No tienen que empezar otro escenario donde debido a que la tasa de interés cae, ¿qué pasa otra vez con los flujos? Porque ese ya sería otro escenario. ¿Qué más nos falta ahí? ¿Qué pasa con la producción? Aumenta. ¿Y por qué aumenta la producción? ¿Aumenta la producción porque subió la demanda? ¿Y por qué subió la demanda? ¿Porque aumentó el gasto de gobierno? Ah, no, pero eso fue al inicio, pero aquí. Es que ahí, para terminar ya, rematar el escenario y poder concluir, tenemos que la tasa de interés cayó. Tal vez que la tasa de pagos es mayor al punto inicial. Perdón, María Paula, no le escuché, disculpe. Así que tal vez la balanza de pagos terminó siendo mayor al punto inicial, entonces se podría decir que aumentó la producción. Ahí ya se alcanza un equilibrio externo también, ¿verdad? En ese punto, que le voy a llamar E sub 2. ¿Algo más que decir ahí? ¿O hasta ahí lo dejamos? ¿Cómo lo ven? Solo preguntarle y me perdí un poquito. ¿En este nuevo equilibrio la producción bajó o aumentó? Que fue la pregunta que hizo usted, pero ya no respondieron. Sí, es que no le hemos respondido. Ahí quiero que aterricemos, porque por eso les preguntaba, ¿lo dejamos ahí? Yo creo que la producción ahí cae, ¿no? ¿Por qué caería? No sé, lo relaciona directamente con la tasa de interés porque también cayó. Vaya, si cae la tasa de interés, ¿con qué variable del sector real se relaciona la tasa de interés? Esa ahí es un 2. ¿Pero por qué aumenta? Es que sabemos que aumenta, pero ¿por qué aumenta la producción? ¿Cuál es la relación? ¿Inversión? Sí, los demás lo ven. La tasa de interés está relacionada también con una variable del sector real, la inversión. Entonces, ajá, exacto, ahora es más barato invertir, entonces esto estimula la producción.
para alcanzar este nivel. Lo estoy haciendo de una forma súper resumida. ¿Sí? ¿Todos me siguieron? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué vemos como resultado final en este escenario? La tasa de interés finalmente aumentó, no hasta I sub 1, pero aumentó a I sub 2. El crecimiento aumentó hasta Y sub 2, ¿verdad? Entonces, esta medida de política en este contexto de tipo de cambio fijo, ¿fue efectiva o no fue efectiva? Sí, es efectiva. Entonces, esta política es efectiva. ¿Dudas acá? ¿No? Entonces, como les dije, voy a explicar únicamente un caso de cada régimen cambiario. Entonces, veamos ahora el mismo caso, pero con un sistema de tipo de cambio flexible para aterrizar en las diferencias y culminar con esto los escenarios. Partiendo siempre de la medida de política fiscal expansiva a través del gasto público, sabemos que el gasto público va a aumentar, propiciando un incremento en la demanda agregada y un movimiento de la curva IS hacia la derecha. IS prima. Este caso va a ser muy interesante. Aquí vamos a ver movimientos diferentes que no habíamos visto antes. Sabemos que si aumenta la demanda agregada, se propicia un desequilibrio en el mercado de bienes, ocasionando ¿qué? Un aumento posterior de la producción para satisfacer esa demanda, ¿verdad? Ese aumento de Y provoca un aumento en la renta. ¿Qué provoca además? Aumento de la tasa de interés. Aumento de la tasa de interés por el desequilibrio en el mercado de dinero, ¿verdad? Porque lo que provocó el aumento de Y fue una mayor demanda por motivo transacción, provocando un exceso de demanda en el mercado de dinero que presiona la tasa de interés al alza. Hasta I sub 1. ¿Sí? Alcanzando este puntito E sub 1 donde vemos claramente que hay equilibrio interno, pero no externo. ¿Sí? Una mayor tasa de interés hace más atractivos los activos financieros en el país y, consecuentemente, provoca una entrada de capitales debido a esa tasa más atractiva. ¿Qué pasa entonces? Entran más flujos de capital, entran más divisas, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Se aprecia. El tipo de cambio se aprecia, es decir, cae, ¿verdad? Aquí, recordando, tipo de cambio flexible. Entonces, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Va a intervenir el Banco Central?
No. No interviene, ¿verdad? No va a defender un tipo de cambio. Entonces, va a dejar que fluctúe libremente, es decir, que ese nivel que alcanzó hacia la baja va a tener incidencia sobre qué otras variables. Exportación e importación. Exacto. ¿Qué pasa con las exportaciones? Caen, exacto. Como dice Daniel por ahí, caen. Importaciones. ¿Qué pasa con las importaciones? Aumentan, ¿sí? Por lo tanto, las exportaciones netas van a caer, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué se produce? Ahí se regresa a su punto de origen. No es tan extremo. Ah, perdón. Ahora, las exportaciones netas cayeron, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto? Como lo dice Williams, hay un efecto sobre la curva IS. ¿En qué sentido sería? ¿Hacia dónde se mueve? No me digan que regresa, solo si se mueve a la derecha o a la izquierda. Izquierda. A ver si le calculo bien. ¿Está? IS. Muy bien. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con el tipo de cambio real en este caso? El tipo de cambio nominal cayó. Vemos que hay una caída en las exportaciones netas. ¿Qué pasa con el tipo de cambio real? ¿Aumenta, disminuye? Disminuye. ¿Los demás de acuerdo? Es decir, hay una apreciación en términos reales, ¿verdad? Sí. Y esto provoca ahora otro movimiento. Licenciada, perdón, ¿por qué hay una apreciación? No entendí muy bien. Bueno, recordando las notas anteriores, el tipo de cambio en términos nominales cayó. Cayeron las exportaciones netas. Recuérdense que hay una relación ahí de precios relativos donde hablábamos de cuándo se abaratan los bienes en cada país, ¿verdad? Veámoslo vía tipo de cambio nominal. ¿Alguien que me lo explique? Lo de la presión real. Eso. Que lo que vi es que como cayeron las exportaciones y el tipo de cambio real. Nominal, ajá. Hay que decir que se volvió más caro los bienes locales, entonces tenemos que importar. Pero no sé si está bien explicado. ¿Alguien más? Aníbal, por ahí. Aníbal me recuerdo que lo tenía claro. Sí, licenciada, pasa que como el tipo de cambio nominal cae y eso está relacionado con los precios extranjeros, ¿verdad? Exacto. Entonces, al caer el tipo, por estar en el numerador de la ecuación de tipo de cambio real, entonces va a tener un efecto directo sobre el tipo de cambio real. Sí, exacto. Eso, y de hecho era una de las consideraciones, por ahí deben tener anotado que movimientos del tipo de cambio real están asociados única y exclusivamente a movimientos en el tipo de cambio nominal. ¿Sí? No sé si lo recuerdan por ahí.
Sé que lo hemos visto rápido, pero debe estar por ahí entre sus notas. Entonces, es precisamente yo lo que hice en Williams y Aníbal. Sí, no sé si está claro ahora. Sí, muy amable, gracias. Entonces, esa apreciación real una apreciación en términos nominales y reales, esa apreciación real lo que va a provocar es un movimiento en la curva BP. ¿En qué sentido sería el movimiento? Hacia arriba, hacia abajo. ¿Más hacia arriba? ¿Por qué sería hacia arriba? Y yo creo que también vieron ustedes qué señala un movimiento hacia arriba y qué señala un movimiento hacia abajo, ¿verdad? ¿Alguien que se recuerde? Porque hay un déficit ¿Hay un déficit en qué? en la balanza de pagos. Entonces, un déficit en la balanza de pagos que tiene que ser compensado, ¿por qué decíamos? Por un superávit en la balanza capital para que se mantenga en cero el saldo, ¿verdad? Entonces, en este caso, observaríamos un desplazamiento hacia arriba de la curva BP. Y alcanzaríamos un punto E2, donde todo eso que vimos que provoca con la producción y la tasa de interés, finalmente. ¿Sube la tasa de interés? ¿Y por qué sube? ¿O por qué sube la producción? Tal vez es más fácil ahí. O sube, o sea, ¿la producción sube o baja? Vimos una caída en las exportaciones netas, pero no explicamos qué incidencia tenía sobre la demanda agregada, ¿verdad? ¿O sí lo explicamos? Ahí dice, Daniel no había visto, perdón. Dice que cae la demanda agregada. Usted lo había puesto por ahí antes, ¿verdad? Exactamente, cae la demanda agregada. Si cae la demanda agregada, va a caer la producción hasta Y sub 2. ¿Sí? Sí, todos me están siguiendo. Ya para terminar y que no dejarlos saturados con tanta información, pero sí me interesa que después vayan a repasarlo. Y aquí vuelve, ¿verdad? ¿Y qué pasa con una menor producción? O sea, ¿cómo explicamos esa caída en la tasa de interés que ya sabemos que se da aquí hasta alcanzar I sub 2? Pues como cayó la renta, cae la demanda de dinero por motivo de transacción, ¿verdad? Y consecuentemente va a caer la tasa de interés. Entonces, en este escenario que observamos, un incremento de la tasa de interés y de la producción. ¿Es efectiva esta medida en este contexto de tipo de cambio flexible? ¿Es efectivo, sí o no? ¿Por qué no es efectivo, Daniel? ¿Sí se aumentó de Y sub 0 a Y sub 2? No hubiera sido efectiva si hubiera ocurrido lo que Williams decía, que regresaba a la curva IS, pero aquí no regresa. Entonces, sí se produce un incremento en la producción, que es lo que se buscaba, no en la magnitud de Y sub 1, pero sí de Y sub 2. ¿Sí? ¿Me explico?
Sí. Sí, ahora sí. Entonces, es efectiva, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Todo Sí, claro? está claro, licenciada. No se me perdieron. Bueno, espero que no. Entonces, hasta aquí llega el examen parcial del viernes. Lo que veamos mañana ya no entra. Mañana les platico cómo nos vamos a conectar antes del examen, solo para chequear que todos tengan el examen en la plataforma. Ya todos habían revisado y ya pueden ingresar a la plataforma de exámenes, recuerdo. Entonces no debería haber ningún problema. Entonces siempre tengan un plan A, B, C y hasta D. A veces es necesario. Entonces, si no tienen dudas, lo dejamos hasta aquí. Ya no más. Para terminar Mundell Fleming, que era lo que pretendía hoy. Mañana curva de Phillips para el examen final, pero lo vamos a empezar a ver mañana porque ya nos quedan muy pocas sesiones. ¿Por qué se me asusta Nirvana? Entonces, porque rápido. yo me recuerdo que expuse la última política, pero ya en la mera hora se complica un poquito. Ah, sí, lo que pasa es que si ustedes se aprenden todo de memoria, a la hora de explicar, recuérdense que se puede, el análisis, lo que se pide es analizar, entonces no va a ser mecánico. Ahí es donde surgen las complicaciones. Bueno, y porque cuando expusieron también no tenían todos los elementos para abordar la exposición, a mi criterio. No sé si lo comparten, pero yo pienso que pueden exponer cuando ya entienden el tema. ¿Sí? Entonces, los veo mañana. Les deseo feliz noche, vayan a descansar.